Tuve un día en el que el mundo se me presentaba como una pared de ladrillos. No había camino, no había puerta. La fe, esa llama que siempre había creído viva en mi interior, se sentía como una chispa a punto de extinguirse. Las facturas se amontonaban, las oportunidades parecían evaporarse justo antes de que pudiera alcanzarlas, y una sensación de pesadez oprimía mi pecho. Fue en ese momento de profunda desesperación, de sentir que lo había intentado todo y que nada funcionaba, cuando recordé la voz susurrante que siempre ha guiado mi camino, la voz de la verdad divina. La verdad divina me susurró: si tuviera que empezar de nuevo, repetiría esto hasta convertirme en millonaria. Y esto no era un ritual, no era un plan de negocios complicado, no era una fórmula secreta. Esto era el camino de la fe inquebrantable, la ciencia del pensamiento correcto y la poderosa manifestación de la palabra hablada. Era el conocimiento de que la prosperidad no es algo que se persigue en el mundo externo, sino una vibración que se activa desde el interior. Entendí que mi problema no era la falta de dinero, sino la falta de una conciencia de prosperidad. Mis pensamientos y mis palabras habían estado enfocados en la carencia, en la limitación, en la lucha. Había estado afirmando inconscientemente mi falta de recursos y, por la ley universal de causa y efecto, el universo me estaba respondiendo con más de lo mismo. Estaba sembrando semillas de escasez y esperando cosechar abundancia. ¡Qué absurdo! Así que, en ese momento de lucidez, tomé una decisión. Decidí que, a partir de ese instante, la única realidad que yo aceptaría sería la de la abundancia. La escasez, la deuda, la preocupación, todo eso se volvería para mí una ilusión, una sombra sin sustancia. Comprendí que el universo es como un vasto océano de opulencia infinita y que yo, como parte de ese universo, tenía el derecho inherente de reclamar mi porción de esa riqueza. La prosperidad no es algo que se gana, sino algo que se reclama. Es una herencia divina que nos pertenece por derecho de nacimiento. El primer paso fue silenciar la voz del miedo. El miedo es el gran ladrón de la prosperidad. El miedo a no tener, a no poder, a fallar, a ser juzgado. El miedo es una fe invertida. Es creer en el mal en lugar de creer en el bien. Mi primera tarea fue sustituir cada pensamiento de miedo con una afirmación de fe. Si la factura llega y no tengo para pagarla, la voz del miedo decía: la provisión divina es ilimitada, y mi bien está en camino, yo respondía. Y lo decía con tal convicción, con tal certeza, que mi propia voz se convertía en una espada que cortaba la cabeza de la serpiente de la duda. La palabra hablada, ¡qué poder tan inmenso! Florence nos enseñó que la palabra es la varita mágica del hombre, y que lo que el hombre afirma, él lo demuestra. Mis palabras habían estado programando mi vida para la escasez. Ahora, mis palabras se convertirían en la arquitectura de mi nueva realidad. Comencé a hablar en términos de abundancia, incluso cuando la evidencia externa me gritaba lo contrario. El dinero fluye hacia mí en avalanchas de abundancia, decía. Recibo grandes sumas de dinero de maneras sorprendentes, declaraba. Y lo hacía no como un deseo vacío, sino como una declaración de hechos. El universo, al ser puramente vibratorio y receptivo, no distingue entre lo que es real y lo que es deseado. Simplemente responde a la vibración que tú emites. Mis palabras se convirtieron en mis órdenes, y el universo, mi fiel mayordomo, se puso a trabajar para cumplirlas. Pero las palabras solas no eran suficientes. Tenían que estar respaldadas por un sentimiento, por una vibración de absoluta certeza. A esto Florence lo llamaba la fe sin duda. La fe sin duda no es un esfuerzo mental, es un estado del ser. Es saber, sin la menor sombra de duda, que tu bien ya es un hecho consumado. ¿Cómo cultivas esta fe? A través de la imaginación. Comencé a visualizarme viviendo en la prosperidad que deseaba. Me veía pagando las facturas con una sonrisa, con una sensación de paz y libertad. Me imaginaba abriendo mi buzón y encontrando cheques inesperados. Me visualizaba en una cuenta bancaria con una cantidad de ceros que antes me habría parecido imposible. Y en cada visualización, no solo veía la escena, sino que sentía la emoción. Sentía la gratitud, la alegría, la libertad. Y el subconsciente, ese poderoso motor de la manifestación, no puede distinguir entre una experiencia real y una experiencia vívidamente imaginada. Para él, si lo sientes, es real. Y si es real para el subconsciente, se manifestará en tu mundo. El siguiente paso, crucial y a menudo pasado por alto, fue el de la acción inspirada. La acción inspirada no es un esfuerzo forzado. No es empujar una puerta que no quiere abrirse. La acción inspirada es la respuesta natural, sin esfuerzo, a una vibración de fe.
Es cuando la intuición te susurra un camino, te muestra una oportunidad, te pone en el lugar correcto en el momento adecuado. Es cuando de repente te sientes impulsado a llamar a una persona, a leer un libro, a ir a un lugar, y esa acción, aparentemente pequeña, desencadena una serie de eventos que te acercan a tu meta. En mi caso, la acción inspirada vino de una manera inesperada. Estaba en la biblioteca, un lugar que frecuentaba para encontrar paz, y mi mirada se posó en un libro sobre finanzas personales. Nunca me había interesado el tema, pero algo me impulsó a tomarlo. Lo abrí y la primera frase que leí fue: el dinero sigue a la conciencia. Aumenta tu conciencia, y el dinero te seguirá. Fue una confirmación de todo lo que estaba aprendiendo. El libro no me dio una fórmula para hacerme millonaria, pero me dio un nuevo enfoque, una nueva perspectiva, que me llevó a tomar decisiones diferentes, a valorar mi trabajo de una manera distinta y a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. El universo es infinitamente creativo en sus métodos de entrega. Lo que tienes que hacer es declarar el resultado final y dejar que el universo se encargue de los detalles. Mi meta era la libertad financiera, la abundancia. Yo no tenía que saber cómo el dinero iba a llegar, solo tenía que saber que iba a llegar. Y esta es la gran trampa en la que caen muchos. Quieren dictarle al universo cómo debe manifestarse su bien. Quiero que el dinero llegue de un aumento de sueldo, dicen. Y al hacerlo, limitan el poder infinito del universo, que podría estar planeando que recibas una herencia, que ganes un sorteo, que inicies un negocio exitoso o que una oportunidad de inversión se te presente de manera inesperada. Debes declarar el qué, y dejar que el cómo se resuelva por sí solo. Florence nos enseñó a preparar el terreno para la bendición que estamos a punto de recibir. Esto significa actuar como si ya tuviéramos lo que deseamos. Si deseas un nuevo auto, limpia tu garaje. Si deseas más dinero, abre una nueva cuenta bancaria, aunque esté vacía, y pon un nombre a esa cuenta, algo como fondo de abundancia ilimitada. Este acto, esta preparación física, envía un mensaje poderoso al subconsciente y al universo. Estoy listo. Estoy preparado para recibir mi bien. Es un acto de fe en movimiento. Recuerdo que, en mis días de escasez, me sentía culpable por gastar dinero, incluso en las pequeñas cosas. No puedo permitirme un café de la calle, pensaba. Necesito guardar cada céntimo. Pero esa era la conciencia de la carencia en acción. Comprendí que el dinero es energía. Debe fluir, no estancarse. La ley del dar y recibir es una ley universal. Y el universo no puede darte lo que no estás dispuesto a recibir. Aprendí a dar con alegría, a gastar con gratitud, a bendecir el dinero que salía de mis manos y a bendecir el dinero que entraba en mi vida. Y la bendición, la gratitud, es el mayor imán de la prosperidad. Cuando dices gracias por este dinero que tengo y por el que está en camino, estás vibrando en una frecuencia de abundancia que el universo no puede ignorar. La fe es un músculo que se entrena. Al principio, la duda puede ser fuerte. La voz del miedo puede gritarte al oído que todo es una fantasía, que estás perdiendo el tiempo. Pero con cada pequeña manifestación, con cada cheque inesperado, con cada puerta que se abre, ese músculo se fortalece. Y el miedo se va haciendo más pequeño, más débil. Y la fe se hace tan grande, tan inquebrantable, que la idea de la escasez se vuelve, de verdad, una broma. Te ríes de ella, porque sabes que es solo un espejismo, una ilusión creada por una mente dormida. Una de las enseñanzas más profundas de Florence, y una que tuve que aplicar de manera radical, fue la del perdón. El resentimiento, la amargura, el rencor, son bloqueos energéticos masivos. Son como rocas gigantes en el río de la prosperidad. No importa cuánta fe tengas, no importa cuántas afirmaciones repitas, si tu corazón está lleno de resentimiento, el flujo se detiene. Tuve que perdonar a personas que sentía que me habían hecho daño. Tuve que perdonarme a mí misma por las malas decisiones financieras que había tomado. Y el perdón no era un acto de justificación para el otro, sino un acto de liberación para mí. Al perdonar, liberé la energía estancada en mi corazón y permití que el río de la abundancia fluyera de nuevo. La oración científica es una herramienta poderosa. No es una súplica a un Dios distante. Es una declaración de que algo es un hecho consumado en el plano espiritual, y que ahora se manifestará en el plano físico. En lugar de decir Dios, por favor, dame dinero, yo decía, Espíritu infinito, tú eres mi fuente de provisión. Ahora manifiesto el dinero de maneras perfectas y sorprendentes. Agradezco que el dinero fluya hacia mí en avalanchas de abundancia y que me encuentre libre y feliz. Y al pronunciar estas palabras, sentía una paz profunda,
una certeza absoluta. Sabía que la oración ya había sido respondida en el éter, y que era solo cuestión de tiempo para que se materializara en mi realidad. El camino no es siempre lineal. Hay días de prueba, días en los que la fe se tambalea. Pero es en esos días donde la verdadera magia ocurre. Es en esos momentos cuando tienes la oportunidad de elegir conscientemente la fe sobre el miedo, de reafirmar tu verdad, de recordar que eres un ser ilimitado, conectado a una fuente ilimitada. Y cada vez que eliges la fe, te haces más fuerte, más poderoso, y tu capacidad de manifestar se expande exponencialmente. Recuerdo un momento en el que el miedo casi me gana. Había un gasto grande e inesperado y, por un instante, mi mente volvió a los viejos patrones de preocupación. No tengo el dinero para esto, pensé. Y de inmediato, una alarma sonó en mi conciencia. Alerta de pensamiento negativo, me dije a mí misma. Corrige de inmediato. Cerré los ojos, respiré hondo y dije con toda la fuerza de mi ser, el Espíritu Infinito es mi fuente de provisión. Este gasto se paga de manera fácil y perfecta. El dinero fluye hacia mí de maneras sorprendentes para cubrir esto y mucho más. Doy gracias. Y lo repetí una y otra vez, hasta que la sensación de miedo fue reemplazada por una profunda paz. Unas horas más tarde, recibí una llamada de una persona a la que le había hecho un favor hacía meses y que me debía dinero. Se había acordado de repente y me pagó una cantidad que cubría exactamente el gasto que me había preocupado. No hubo milagro, hubo ley. La ley de la provisión divina, activada por mi fe y mi palabra. Este es el proceso. Este es el camino. No es una fórmula mágica, es una ciencia espiritual. Es la comprensión de que tus pensamientos, tus palabras y tus sentimientos son las herramientas con las que creas tu realidad. Es la responsabilidad total de tu vida. Y es la libertad total, porque si tú eres el creador, tú puedes cambiar la creación en cualquier momento. Si tuviera que empezar de nuevo, me lo diría a mí misma con la misma convicción. Repite esto hasta que te conviertas en millonaria. Y el esto no es el dinero en sí mismo, sino la conciencia de prosperidad, la fe inquebrantable en una fuente infinita, la palabra hablada como una declaración de hechos, la acción inspirada como la respuesta a la intuición divina. Y el camino hacia la riqueza material es, en realidad, un viaje espiritual. Es un viaje de autoconocimiento, de liberación de miedos y limitaciones, de conexión con el ser ilimitado que eres. La riqueza material es solo un subproducto, una evidencia visible de una riqueza interior, una riqueza de conciencia que has cultivado. La riqueza verdadera no se mide en números, sino en la paz, la libertad y la alegría que sientes en tu corazón, sabiendo que no importa lo que pase en el mundo externo, tu fuente de provisión es segura, ilimitada y eterna. Y cada mañana, al despertar, la primera cosa que haría sería declarar mi día. Este es un día de milagros. Recibo bendiciones inesperadas y oportunidades sorprendentes. El dinero fluye hacia mí en avalanchas de abundancia y yo lo comparto con alegría. Mi bien me sigue y me rodea por todas partes. Y cada noche, antes de dormir, daría gracias por el día, por todas las bendiciones, grandes y pequeñas, que recibí, y declararía mi confianza en el universo para el día siguiente. La disciplina de la palabra y del pensamiento es la clave. Es la gimnasia espiritual. Y como cualquier músculo, al principio puede ser difícil, pero con la práctica constante, se vuelve más fácil, más natural, hasta que la conciencia de prosperidad se convierte en tu estado natural. Y cuando eso sucede, la prosperidad no es algo que buscas, sino algo que emanas. Es tu aura, tu vibración, y el universo no tiene más remedio que responder a ella. No se trata de desear el dinero por el dinero. Se trata de desear la libertad que el dinero representa. La libertad de hacer el bien, de ayudar a otros, de vivir una vida plena, de expresar tu creatividad sin limitaciones. Y cuando tu intención es pura, cuando tu deseo está alineado con un propósito superior, el universo conspira para dártelo. La riqueza no es algo que se acumula, es algo que se crea y se comparte. Y la ley del dar es tan poderosa como la ley de la atracción. Dad y se os dará, nos dice la Escritura. Y dar no se limita al dinero. Es dar tu tiempo, tu talento, tu energía, tu amor. Y al dar, abres un canal de recepción. El universo no puede darte si tus manos están cerradas, aferrándose a lo que tienes. Tienes que soltar, tienes que dar, para que el flujo de la vida pueda entrar y salir, trayendo contigo más de lo que deseas. Y así, día tras día, mi conciencia comenzó a cambiar. Las paredes de ladrillos que antes veía se desmoronaron, y en su lugar, aparecieron caminos, puertas, puentes.
La escasez dejó de ser un miedo y se convirtió en un recuerdo lejano. La prosperidad dejó de ser un sueño y se convirtió en mi realidad cotidiana. Y el milagro no fue el dinero en sí, sino el cambio interior que lo hizo posible. El milagro fue la muerte de mi antiguo yo, el yo que creía en la limitación, y el nacimiento de un nuevo yo, un yo que sabía, con la certeza del sol que sale cada mañana, que la provisión divina es infinita y que todo mi bien me pertenece por derecho. El proceso de la transformación es un camino de revelación. Cada vez que aplicas una ley espiritual y ves el resultado, tu fe se profundiza. Cada vez que te enfrentas a una prueba y eliges la fe, tu poder se expande. Y un día, te despiertas y te das cuenta de que la persona que eras, la persona que se preocupaba, que dudaba, que se sentía limitada, ya no existe. Y en su lugar, hay un ser de luz, de poder, de paz, que camina por la vida con la certeza de que todo lo que necesita le es provisto, y que la única ley que opera en su mundo es la ley de la abundancia. La conciencia de prosperidad no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un proceso de limpieza, de purificación mental y emocional. Es un proceso de dejar ir las viejas creencias de limitación y reemplazarlas con la verdad de la opulencia divina. Es como limpiar un espejo polvoriento para que pueda reflejar la luz del sol. El espejo siempre estuvo ahí, la luz siempre estuvo ahí. Solo necesitaba ser limpiado. Y la palabra hablada, la fe, la acción inspirada, el perdón y la gratitud son el paño con el que limpias el espejo de tu conciencia. Si tuviera que empezar de nuevo, haría de la gratitud mi oración constante. Agradecería no solo por lo que tengo, sino por lo que ya está en camino. Agradecería por cada pequeña bendición, por cada rayo de sol, por cada sonrisa. La gratitud es el imán más poderoso. Atrae más de lo que ya tienes. Y en la gratitud, no hay espacio para la carencia, no hay espacio para el miedo. La gratitud es un estado de plenitud, y la plenitud atrae más plenitud. Y en ese camino, descubrí que la verdadera riqueza no es la acumulación de bienes, sino la capacidad de sentir paz, alegría y seguridad sin importar las circunstancias externas. Es el conocimiento de que la fuente es inagotable, que la provisión es constante, y que yo soy una extensión de esa fuente. El dinero es solo la forma que la energía de la abundancia toma en el mundo físico. Pero la verdadera riqueza es la conciencia de la que nace el dinero. Y si tuviera que empezar de nuevo, lo primero que haría sería cultivar esa conciencia, con la certeza absoluta de que el resto seguiría por sí solo. El camino de la conciencia de prosperidad es un viaje sin fin, una espiral ascendente de revelación y manifestación. Una vez que has probado la magia de la ley, una vez que has visto con tus propios ojos cómo tu palabra y tu fe crean tu realidad, no hay vuelta atrás. Te conviertes en un estudiante de la vida, siempre buscando la siguiente lección, la siguiente verdad que te liberará aún más de las limitaciones de la mente humana. El siguiente paso, una vez que la prosperidad comienza a fluir, es la gestión consciente de esa prosperidad. No se trata de aferrarse, de acumular por el miedo a perder. Se trata de ser un canal, un buen mayordomo de la energía. El dinero es una herramienta, no un fin en sí mismo. Y la pregunta que te harás constantemente ya no es ¿tendré suficiente?, sino ¿cómo puedo usar esta abundancia para el mayor bien de todos? La verdadera riqueza, la que no puede ser robada ni destruida, es la riqueza de la sabiduría y el amor. El dinero es un medio para manifestar esa sabiduría y ese amor en el mundo físico. Es un medio para ayudar a otros, para crear belleza, para sanar, para inspirar. Y cuando tu intención detrás de la riqueza es pura, cuando tu deseo de prosperidad está alineado con el servicio, el universo te da no solo lo que necesitas, sino mucho más. A lo largo del camino, descubrirás el poder de la intuición, esa voz tranquila y serena en tu interior que te guía a cada paso. La intuición es la voz de Dios en el hombre. Es la brújula que te muestra el camino hacia las oportunidades perfectas, hacia las personas adecuadas, hacia las ideas brillantes. Aprender a escuchar esa voz, a confiar en ella por encima de la lógica o el consejo de otros, es un paso fundamental en el camino de la manifestación. La intuición te dirá qué puerta abrir, qué camino tomar, qué palabra pronunciar. Y cuando actúas en sintonía con tu intuición, la vida se vuelve un fluir sin esfuerzo, una danza con el universo. La fe, la palabra hablada y la intuición son los tres pilares de este proceso. La fe es la certeza de lo invisible. La palabra es la manifestación de esa certeza. Y la intuición es la guía que te muestra cómo y cuándo manifestarlo. Sin uno de estos pilares, el edificio de la prosperidad se tambalea. Con los tres en su lugar, se vuelve una fortaleza inquebrantable. Recuerdo un día en que mi intuición me dijo que le regalara una suma de dinero a una persona que apenas conocía, pero que sentía que la necesitaba.
Mi mente racional protestó. No sabes si te está mintiendo. Podrías usar ese dinero para tus propias cosas. Es un gasto innecesario. Pero la voz de mi intuición fue más fuerte. Obedecí. Y lo hice con alegría, sin esperar nada a cambio. A los pocos días, la persona que recibió el dinero me llamó, con lágrimas en los ojos, para decirme que ese dinero había llegado justo a tiempo para pagar una deuda que le estaba causando un inmenso estrés. Y el universo, en respuesta a mi acto de fe y generosidad, me devolvió esa cantidad multiplicada por 10, a través de una oportunidad de negocio que se presentó de la nada. El universo es un espejo. Refleja lo que le das. Si le das generosidad, te devuelve generosidad. Si le das fe, te devuelve fe. Si le das amor, te devuelve amor. La ley del dar y recibir es una de las leyes más poderosas del universo. Y la abundancia fluye hacia ti no cuando te aferras a lo que tienes, sino cuando lo dejas ir con alegría y gratitud, sabiendo que la fuente es infinita. Así que, el camino de la prosperidad no es una lucha, es una liberación. Es una liberación de la mentalidad de escasez, del miedo, de la limitación. Es un camino de descubrimiento de la verdad de quién eres, un ser ilimitado, conectado a una fuente ilimitada. Y cuando vives desde esa verdad, la riqueza material se vuelve una consecuencia inevitable. Pero el viaje no se detiene en el dinero. La verdadera riqueza es la riqueza en todas las áreas de tu vida. Es la riqueza de la salud, de las relaciones, de la paz interior, de la expresión creativa. Y los mismos principios que aplicas para manifestar dinero, los aplicas para manifestar todo lo demás. La palabra hablada, la fe, la acción inspirada. Declara la salud perfecta, la relación perfecta, la paz perfecta. Y el universo, tu fiel mayordomo, se pondrá a trabajar para manifestarlas. La conciencia de prosperidad es un regalo que te das a ti mismo y al mundo. Te liberas de la esclavitud de la preocupación y de la limitación, y te conviertes en una luz, un ejemplo para otros. Les muestras que es posible vivir una vida de abundancia, no por suerte, sino por la aplicación consciente de las leyes espirituales. Y al hacerlo, inspiras a otros a reclamar su propia herencia divina. El camino es la disciplina del pensamiento. A cada momento, estás sembrando semillas con tus pensamientos y tus palabras. Y debes ser un jardinero consciente de tu jardín mental. Arranca las malas hierbas del miedo, la duda y la escasez, y siembra las semillas de la fe, la certeza y la abundancia. Riégalas con gratitud y visualización, y el universo se encargará de la cosecha. La cosecha será abundante, inesperada y perfecta. Si tuviera que empezar de nuevo, me lo diría a mí misma con la certeza de un maestro y la humildad de un estudiante. Repite esto, una y otra vez, hasta que se vuelva tu estado natural. Repite la palabra hablada de la prosperidad. Repite la fe inquebrantable en la fuente. Repite la gratitud por lo que ya tienes y por lo que está en camino. Repite la acción inspirada que te guía el corazón. Y al hacerlo, la riqueza, en todas sus formas, te seguirá sin esfuerzo. No la persigas, no la busques. Emana la conciencia que la atrae. Y te prometo que el universo, en su infinita creatividad y generosidad, superará todas tus expectativas. Y el viaje no tiene un destino final. Es una exploración continua de la infinitud de tu propio ser. El dinero es solo un marcador en el camino, una señal de que estás en la dirección correcta. Pero el verdadero tesoro es el conocimiento, la sabiduría, la paz y la alegría que descubres en el camino. El milagro de la vida es que nunca es tarde para empezar de nuevo. No importa lo que haya pasado en tu pasado, no importa lo que te digan las circunstancias externas. En este mismo instante, tienes el poder de cambiar tu conciencia y, al hacerlo, cambiar tu destino. La ley siempre está operando. La pregunta no es si funciona, sino si la estás usando a tu favor o en tu contra. Y así, te invito a unirte a este viaje. A tomar la decisión, en este mismo instante, de empezar de nuevo. A declarar, con toda la fuerza de tu ser, que la escasez es una ilusión y la abundancia es la verdad. A tomar tu palabra hablada y convertirla en una varita mágica que manifiesta la realidad que deseas. A tomar tu fe y convertirla en la brújula que te guía. Porque el universo te está escuchando. Tu subconsciente está listo para recibir nuevas órdenes. La provisión divina está lista para fluir. Solo tienes que hacer el primer movimiento, el movimiento de la fe, el movimiento de la palabra. Y el universo, en su infinita inteligencia, se encargará del resto. Así que, si te sientes inspirado por esta enseñanza, si sientes que esta verdad resuena en lo más profundo de tu ser, te pido que te suscribas al canal. Al hacerlo,
Te unes a una comunidad de buscadores de la verdad que están transformando sus vidas con la sabiduría de Florence Scovel Shinn. También te animo a que dejes un comentario abajo, contándome qué parte de esta enseñanza resonó más contigo, o qué afirmación de prosperidad te gustaría usar para tu vida. Y si esta historia te ha tocado el corazón y ha encendido una chispa de fe en ti, por favor, dale like a este vídeo para que su mensaje pueda llegar a más almas que necesitan escuchar esta verdad. Tu apoyo ayuda a que este mensaje de esperanza y poder continúe expandiéndose.